Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, iniciamos. Hipertensión arterial. Factores de riesgo mayores para hipertensión arterial. Una nefropatía. A ver, ¿cuáles son? La obesidad. No, ese es un riesgo menor. Nefropatía. Sí, puede ser. Pero los factores de riesgo más reconocidos son el tabaquismo, la diabetes mellitus y la dislipidemia. Esos son los factores de riesgo mayores. Y los menores, obesidad, sedentarismo, el sexo, la edad, como ya habíamos visto la semana pasada, ¿verdad? Mayores de 25 años por lo regular, predominan los hombres. Y los antecedentes familiares. También hay cierto predominio de raza, ¿verdad? Sobre todo en la raza negra, tiene más tendencia a desarrollar hipertensión arterial. La clasificación de acuerdo a su etiología, ¿cuál es? Puede ser y no esencial. Ok, de acuerdo a su etiología. Primaria y secundaria, ¿no? Primaria y secundaria. La primaria, ¿cuál es? La esencial, ¿verdad? Y la secundaria es la que tiene como origen otras enfermedades, ¿verdad? Otra problemática pueden ser endocrinopatías, ¿verdad? Como
el hiperaldosteronismo, puede ser la insuficiencia renal crónica, puede ser enfermedades del corazón como la cuartación de la aorta, en su fisiopatología de la hipertensión arterial, ¿qué es lo que más interviene o cuáles son los factores que más intervienen? La aterosclerosis. ¿Cuáles son los síntomas principales cuando los hay en la hipertensión arterial? Pues en sus inicios puede ser asintomática, pero Sí, ya conforme avanza puede dar síntomas. entonces los síntomas y signos cuando los hay van a incluir cefalea, disnea, edemas, y inclusive síncope. Acuérdense, los acúfenos, ¿qué son los acúfenos? Zumbido de los oídos. Ok, perfecto, muy bien. Y fosvenos también va a haber visión borrosa en estrellitas. Ok. ¿Cómo realizamos el diagnóstico de hipertensión arterial? ¿Cómo se hace la detección? Pues con la toma de presión La por toma de varios días. presión. Ok. ¿Cuántas veces hay que... Son ¿Cuánto? 2 días. Toque de 2 veces por día. Puede ser por durante una semana. Por lo menos tiene que haber 2 tomas elevadas para poder determinar que efectivamente se trata de una hipertensión arterial. 2 tomas con cifras elevadas. ¿Cuáles son estas cifras? Arriba de 140 y de 90. Y 90. Excelente. Muy bien. ¿Cuáles son los estudios de gabinete más útiles en la hipertensión arterial?
Los estudios de gabinete son aquellos, ¿verdad?, que van directamente sobre el órgano, que es el que va a regir todo lo que es la fisiología de la circulación, o sea, estudios que van sobre el corazón específicamente. ¿Cuáles son? El electrocardiograma. ¿Y qué otro? Una tomografía, ¿cómo lo conoce? El ecocardiograma. Y antes la tomografía, pues es más útil todavía, ¿verdad? La radiografía simple de tórax, ¿verdad? Para realizar la medición de la presión arterial, nos vamos a valer de métodos directos y métodos indirectos. Un método directo, ¿cuál sería? La cateterización arterial. Y un método indirecto, el que realizamos todo el tiempo, ¿verdad? Mediante un aparato que se llama, ¿cómo? El galvanómetro. El galvanómetro, así es. Excelente. En el tratamiento no farmacológico de la hipertensión arterial se incluye Una dieta hiposódica, De la dieta. dieta hiposódica, excelente, Ejercicio. realización de actividad física, muy bien. ¿Qué otra? Si están gordos, bajar de peso. bajar de peso, ¿verdad? El tratamiento farmacológico, ¿qué tipos de fármacos de manera general? Sin que me digan el nombre, ¿verdad? Pero de manera general, ¿qué tipos de fármacos se utilizan en el control de la hipertensión arterial? Las tiacidas, los yecas, Diuréticos, sí. ¿Qué más? los inhibidores de la enzima convertidora, Inhibidores de la enzima, ¿qué otros? los ARA, también los ARA2, Los ARA2, muy bien. Beta bloqueadores, los betabloqueadores. calcio antagonistas,
Así es, muy bien, excelente. Bueno, nos pasamos al siguiente tema que se llama mecanismos de daño renal. De acuerdo a su localización, estos mecanismos de daño renal están clasificados como Prerrenales, renales, tipos renales. prerrenales, renales y posrenales. Ok, de acuerdo. De acuerdo a la frecuencia con que se presentan estos mecanismos de daño renal, ¿cuáles se presentan con mayor frecuencia? Pues son tres, ¿verdad? Tres mecanismos, pero ¿cuáles? ¿Los prerrenales, los renales o los postrenales? Los renales. No. ¿Quién da más? Poco. Los Ya nomás queda uno. Renales. Los prerrenales, ¿verdad? Efectivamente. Dentro de estos mecanismos prerrenales vamos a encontrar como causa del daño, como número uno, las alteraciones de la resistencia vascular, renal y periférica. Estas alteraciones de la resistencia vascular, renal y periférica se van a, o sea, van a tener su origen en que o sea, sabemos que la mayor parte del daño renal va a tener como origen causas prerrenales. Dentro de estas causas prerrenales se encuentran las alteraciones de la resistencia vascular renal y periférica. Estas alteraciones tienen que ver con bueno, finalmente se manifiestan así, pero tienen que ver con la vasodilatación sistémica o con la vasoconstricción renal. En eso consisten las alteraciones de la resistencia vascular renal y periférica, que son el origen de o son la causa de daño renal en un 60-70%, ¿verdad? Como un mecanismo prerrenal del daño. Vasodilatación y vasoconstricción renal.
Ejemplos de vasodilatación sistémica. La sepsis. Las reacciones posterior a anestésicos. Y las reacciones anafilácticas. Y alteraciones que cursan con vasoconstricción renal, ¿cuáles son? Son aquellas secundarias a la administración de fármacos o medicamentos que van a causar daño renal, precisamente, ¿verdad? ¿Como cuáles? Medicamentos que causan daño renal, ¿cuáles son los principales? Los AINES. No. Los AINES, efectivamente. Muy bien. Dentro de los mecanismos de daño renal, prerrenal, también se encuentra la hipovolemia. ¿En qué casos encontramos hipovolemia? Hemorragias. Hemorragias. Deshidratación. Deshidratación, sí. Quemaduras. Consecuencia de vómitos o diarrea. Quemaduras, sí. Sepsis. Sí, también. Este es daño prerrenal, ¿verdad? Está comentando que es prerrenal. Daño prerrenal. Estamos en daño prerrenal ahorita. Ahorita entramos a los otros. Insuficiencia suprarrenal, ¿verdad? Secuestro de líquidos en el espacio intravascular. Bueno, en los mecanismos de daño renal de causa intrínseca, o sea, específica del riñón, es la segunda causa de daño renal, ¿verdad? Entre estos se incluyen ¿qué patologías? Glomerulopatías. Glomerulopatía, sí. ¿Qué más? Necrosis tubular renal. Necrosis tubular, sí.
Esto que acaba de mencionar también es daño prerrenal. No, esto es renal ya. Ah, ok, ok. O sea, daño que se encuentra directo en el riñón. O sea, directamente en el órgano, ¿verdad? En el prerrenal la mayor parte son por alteraciones de la resistencia vascular renal y periférica. O sea, más que nada alteraciones en el flujo sanguíneo, ¿verdad? Y en el renal, las alteraciones están en lo que es ya el riñón y van a afectar ahí esas alteraciones o patologías, ¿verdad? Van a afectar al glomérulo que tienen que ver con el flujo sanguíneo, ¿verdad? O van a afectar el sistema tubular renal, ¿verdad? Que es la necrosis tubular aguda. ¿Cuál es el sistema tubular renal? Pues el que está conformado, ¿verdad? Por el túbulo contorneado distal, túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo colector, ¿verdad? Ese es todo el sistema tubular. El glomérulo es todo lo que atañe hacia el flujo renal, ¿verdad? De cómo llega la sangre a la nefrona. Dentro de las causas de daño renal intrínsecas, o sea que afectan específicamente al riñón, ¿cuáles son las más frecuentes? Las glomerulonefritis, la necrosis tubular, la nefritis intersticial o las vasculitis. ¿Cuál creen que sea más frecuente de todas estas? Las más frecuentes son la necrosis tubular. O sea, son todas aquellas patologías que afectan principalmente al sistema tubular renal, ¿verdad? Que ya dijimos cómo está constituido. ¿De acuerdo? Todas estas pueden ser preguntas de examen, ¿eh? Nomás para que vayan tomando nota. De acuerdo, muy bien. Por último, en los mecanismos postrenales, estos van a ser responsables del daño renal aproximadamente en un 10%. ¿Como cuáles se les ocurren que pudieran estar representados?
postrenales. Obstrucción de los uréteres. Las obstrucciones ureterales, sí, o sea, por las litiasis, ¿verdad? Esa es una de las causas. Muy bien. En la fisiopatología, el daño renal, intervienen 5 mecanismos básicos. ¿Cuáles son estos? La alteración del flujo capilar peritubular. Uh-huh. Sí, esa es consecuencia de un desequilibrio entre los factores vasodilatadores y vasoconstrictores, ¿verdad? Otro mecanismo es la inflamación. Uno más. La muerte celular por necrosis o apoptosis. Y finalmente, la adaptación y reparación. Esos son los 5 mecanismos básicos. O sea, todo inicia primero con un desequilibrio entre los factores vasodilatadores y vasoconstrictores. Este desequilibrio va a causar un problema inflamatorio a nivel precisamente del sistema tubular renal y a nivel del sistema glomerular, ¿verdad? Este problema inflamatorio finalmente va a ocasionar una disfunción tubular. O sea, este sistema que se encarga de mantener la homeostasis, pues se empieza a fallar, ¿verdad? Y se empiezan a morir las células. Ya puede ser por apoptosis o por necrosis. Y finalmente, el último mecanismo es la adaptación y reparación. O sea, es la manera en cómo el riñón trata de adaptarse a las condiciones nuevas que están ocurriendo en su anatomofisiología, ¿verdad? Muy bien. La consecuencia final de estos mecanismos de daño renal, ¿cuál va a ser? Insuficiencia renal. Insuficiencia renal. Así es, efectivamente, ¿verdad? Insuficiencia renal, que puede ser insuficiencia renal aguda, que se puede presentar en horas o días, ¿verdad? Insuficiencia renal subaguda, que puede presentarse en semanas o incluso meses.
e insuficiencia renal crónica que se va a presentar en periodos de meses o años, ¿verdad? De estos tipos de falla renal, la falla renal aguda se presenta más en qué tipo de pacientes. Bueno, se presenta más sobre todo en pacientes hospitalizados y es secundario a mala evolución, ¿verdad?, de los padecimientos que originaron esa hospitalización, que puede ser cualquiera de lo que ya habíamos comentado, ¿verdad? Alguien con quemaduras extensas puede caer en insuficiencia renal aguda. Alguien con una hemorragia aguda, ¿verdad?, puede caer en eso también. El desequilibrio hidroelectrolítico finalmente también puede llegar a condicionar una insuficiencia renal aguda, ¿verdad? El síndrome hepatorenal, o sea, en aquellos que con falla hepática primaria, ¿verdad? Como puede ser una cirrosis hepática en un paciente hospitalizado, puede finalmente desencadenar un problema, una insuficiencia renal aguda. Bueno, continuamos con lo relativo al diagnóstico. El diagnóstico de la falla renal, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿O cómo lo vamos a sospechar, verdad? No se escuchó. Pues se pueden apreciar edemas, ¿no, doc? Sí, pueden ser clínicos de inicio, ¿verdad? Edemas de miembros inferiores. Puede haber edemas de miembros inferiores. Puede haber sintomatología gastrointestinal, ¿verdad? Vómitos, diarrea. Puede haber elevación de la presión arterial. Nos vamos a basar también en los antecedentes, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles son los exámenes de laboratorio necesarios, verdad, para realizar el diagnóstico de falla renal? Corazón de Catrina. Ok, efectivamente.
Determinación entonces de creatinina. El examen general de orina. ¿Qué hallazgo de laboratorio en el examen general de orina nos hace sospechar de que pudiera haber una falla del riñón? La eliminación de proteínas. Proteinuria. La proteinuria. Ok. ¿Qué tipo de cilindros vamos a encontrar en el sedimento en un examen general de orina? ¿Hialinos, granulosos o cuáles? Cilindros granulosos es la clave, ¿verdad? Que nos ¿Cuál dijo, hace doctor? granulosos. Em, bueno, continuamos con glomerulopatías. Clasificación de las glomerulopatías. Primarias y secundarias. ¿Cuáles son las primarias? Las primarias son aquellas que están limitadas al riñón únicamente. Y las secundarias son aquellas que el nombre lo dice, ¿verdad? Son secundarias a un trastorno multisistémico. ¿Cuáles trastornos conocen que puedan ser el origen de una glomerulopatía secundaria? Diabetes, Diabetes mellitus, sí. lupus, Lupus, ok, perfecto. Dentro de la clasificación de las glomerulopatías primarias, ¿cómo o cuál es la clasificación de las glomerulopatías primarias? Primero ya sabemos que están limitadas al riñón nada más. Bueno, la clasificación de las primarias es focales y difusas. ¿Qué afectación del glomérulo tiene que haber para considerar las focales? O sea, focales es que estén localizadas, ¿verdad? Bueno, las glomerulopatías focales
son aquellas en que la afectación de los glomérulos está por abajo del 50%. Y las difusas, cuando están afectados más del 50% de los glomérulos. Bueno, y continuamos con las clasificaciones. ¿Cuáles son o cuál es la clasificación de las lesiones glomerulares? Se van a clasificar como proliferativas, formación de semilunas, número 3, membranosas, y número 4, secundarias a esclerosis. La característica de las proliferativas es un aumento en el número de células glomerulares. La característica de las semilunas es la formación característica como una semiluna, ¿verdad? En todo lo que es el glomérulo. La característica de las membranosas es la expansión de la membrana basal glomerular. Y la característica de la glomerulopatía por esclerosis es aumento del material extracelular. ¿Puede repetir la esclerosis? Sí, aumento del material extracelular mesangial. Estamos hablando de glomerulopatías, ¿eh? Son las que afectan el glomérulo. Y son glomerulopatías primarias, estas de las que acabamos de hablar, ¿verdad? Que incluyen específicamente el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico, con las características propias de cada uno de ellos. Eso ya se lo saben también, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales características del síndrome nefrítico? Es decir, ¿cómo establecemos el diagnóstico? ¿Qué tiene que haber? Nefrítico de hematuria, Ajá, o nefrítico de proteinuria. ok. Bueno, entonces en el síndrome nefrítico va a estar representado
principalmente por las glomerulonefritis postinfecciosas. ¿Como cuál? Estreptocócica. Post-estreptocóxica, ¿verdad? Ok. La nefropatía por IgA y en el síndrome nefrótico, las glomerulonefritis focales, las glomerulonefritis membranosas, las glomerulonefritis membranoproliferativas, ¿cuál es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en la infancia? ¿Qué tipo de glomerulonefritis? Es una glomerulonefritis de tipo focal, ¿verdad? Que se llama enfermedad de cambios mínimos. ¿Y las causas más frecuentes de glomerulonefritis secundarias cuáles son? El lupus eritematoso y la diabetes mellitus. ¿Cuáles son las complicaciones metabólicas de la insuficiencia renal aguda? ¿No tienen idea? Acidosis. Sí, la acidosis metabólica, ¿qué más? Hiponatremia. Sí, Hipercalemia. hipercalemia, efectivamente. Eso serían las complicaciones metabólicas. ¿Y cuáles serían las manifestaciones cardiovasculares de estas complicaciones metabólicas? Arritmias. Arritmias, ok, Pericarditis. Hipertensión. muy bien, excelente. Las complicaciones hematológicas de la insuficiencia renal crónica, ¿cuáles serían? La principal, Anemia. la anemia, efectivamente, así es. El tratamiento de la insuficiencia renal, ¿cuál sería?
diálisis y hemodiálisis. Bueno, esa sería la terapia de reemplazo hormonal, ¿verdad? De terapia de reemplazo renal, ¿verdad? Que es la terapia dialítica. Diálisis peritoneal y hemodiálisis. Y el tratamiento médico, ¿cuál sería? Trasplante. No, esa es otra de las tratamientos sustitutivos, ¿verdad? Controlar el problema que traiga. Así es. Bueno. Sí, ya voy en camino. Órale, sí. Vemos. Bueno, pues eso es parte de lo que va a venir en el examen. ¿Para cuándo lo van a querer? ¿Para el viernes o para mañana? El viernes está bien. Bueno, entonces mañana seguimos repasando. El viernes está bien. ¿Será en línea será en línea o presencial, doctor? ¿El viernes tienen otro examen? Pues dice, Ah, bueno, el lunes entonces, ¿qué les parece el próximo lunes? Está bien, es correcto. Sí, doctor. Próximo lunes, entonces como quiera nos conectamos mañana para seguir haciendo ejercicio de esto. muy bien, Excelente. doctor. Gracias. Muy bien. Ok, Oye, ¿el examen va a ser en línea? En línea. mañana les digo ya. En línea, Doc. Sí, en línea. Si es el lunes, como usted quiera. Es en línea. Eso es todo. En Vamos línea. a ver, no se preocupen. Va a salir. Ok, entonces nos conectamos mañana. Doctor, Ándale, muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Luego.